Hermanos, amigos, llegamos a Semana de Cuaresma, Domingo de Ramos. En esta tenemos 3 lecturas. La primera es de Isaías 50. Y bueno, esta lectura de Isaías nos prepara cómo el profeta nos explica que le ha dado una lengua donde él puede expresar, manifestar toda esa sabiduría que el Señor le transmite. Le ha dado un oído con lo cual puede escuchar todo lo que también el Señor le permite. Y bueno, todo eso dice que ha sido en circunstancias donde le ha traído como consecuencia pues alguna cuestión de maltrato, en donde dice que él pone la mejilla, él a todos los insultos, a todos los golpes, ha tenido la actitud de poder hacer ver que el Señor está con él. Y bueno, esto nos prepara para poder entender, porque es el profeta, en este caso Isaías, va a poder los antecedentes para poder entender la pasión de nuestro Señor. Porque Lucas, en su capítulo 22, que es donde vemos toda la pasión de nuestro Señor, comienza, está un poco larga, pero vamos a ir resumiendo y vamos a ir haciendo un recalco de las situaciones más relevantes. Comienza en Lucas 22:14 este relato cuando viene la institución de la Eucaristía. Jesús, nos dice el evangelista, ¿verdad?, toma su cuerpo y su sangre, ¿verdad?, que ahí en esa celebración de la Pascua la va a hacer esa cena que conocemos como la última cena, la va a hacer una cena eterna. Y esa cena eterna es compartirnos su cuerpo y su sangre. De ahí viene posteriormente, en ese transcurso de la cena, donde viene 2 narraciones que nos da el evangelista. Una de ellas donde Jesús explica que va a ser traicionado. Vean cómo está esa situación de traición. En este caso, ¿verdad?, no dice quién, pero todos se preguntan. De igual manera, en el caso cuando Pedro hace alusión, le dice que él lo defenderá, él será un mártir para esa situación, y Jesús le dice que pues lo negará 3 veces. Entonces ahí vemos una comparación. Acuérdense que Lucas siempre va comparando circunstancias, situaciones con personajes. Aquí vemos a Judas y vemos a Pedro, y le dice que antes que el gallo cante 3 veces lo va a negar. Y así sigue la narración. De ahí pasan ya en el escenario donde tenemos en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos lo relevante es que Jesús, al estar orando, vive esa agonía tremenda que nos las presenta el evangelista, y que culmina cuando va a ver a sus discípulos y les dice: velad y orad para no caer en tentación. Aquí interesante analizar posteriormente la oración del Padre Nuestro con todos los acontecimientos en Getsemaní. Hay mucha similitud y hay una comparación. Tenemos que igual entender que todo esto es paralelismo, que es la base de la poesía hebrea, y en este caso Lucas la está manifestando en toda la pasión. De ahí, de ese hecho, vemos el prendimiento. Es cuando viene Judas y con un beso entrega al Señor, nos dice en la narración. Y es también cuando otro hecho de cuando hieren en la oreja al siervo, ¿verdad?, de uno de los guardianes, y Jesús lo cura, le sana el oído, como dice la lectura. Y bueno, son de los hechos que narran en el prendimiento. Lo azotan, se lo llevan, y es presentado al sumo sacerdote, donde lo están injuriando, le están diciendo de cosas, y ahí permanece él callado. Cuando al otro día, dice que al día siguiente lo llevan ante el Sanedrín, y entonces ante el Sanedrín lo siguen cuestionando, le siguen preguntando, y entre las cosas que le dicen que si él es el Mesías, que lo manifieste, y él dice que él yo soy. Él manifiesta esa yo soy, que es el Mesías. Y entonces eso enardece al Sanedrín, y dicen que ya qué más pruebas tienen para presentarlo, y lo llevan ante Pilato. Ya ante Pilato
que es el cual también lo empieza a interrogar, es la autoridad ahí, y que empieza a hacerle preguntas, en donde uno de los cuestionamientos es que lo llevan para que, pues si él es rey, que él es el rey de los judíos. Y entonces, pensando Pilato en qué tipo de reinado, le dice que si realmente él es, en qué consiste su reinado, al cual le dice, contesta Jesús diciendo que si lo sabe por su cuenta o alguien se lo ha dicho, ¿verdad? Y eso es que cuando él manifiesta que él efectivamente es rey. Pues al no encontrar ninguna culpa y sabiendo que él venía de Galilea, entonces lo manda, ¿verdad? Pilato a Herodes. Herodes, que se andaba por ahí en Jerusalén, y entonces se lo llevan a su presencia. Herodes está muy contento porque ha oído muchos milagros y muchas situaciones acerca de Jesús, pero cuando lo empieza a interrogar, Jesús no contesta nada, y solamente con una actitud, ¿verdad?, de humildad, de silencio, se manifiesta ante él. Pero es cuando entonces Herodes, ¿verdad?, no encuentra ninguna respuesta, se burla de él y lo manda nuevamente con Pilato. Ya ante Pilato lo vuelven ahí a increpar, y Pilato, con la idea de que no encuentra ninguna culpa, les hace la propuesta de liberar por esas fechas a un caudillo, en este caso, ¿verdad?, que era Barrabás, al cual pues prefieren liberarlo en lugar de Jesús. Y posteriormente ya dicen que cuando les dice entonces, ¿yo qué voy a hacer con él? Y es cuando toda la multitud grita, crucifícale, crucifícale. Nos presentan el siguiente escenario, donde Jesús es conduciendo su cruz, y ahí nos marcan a un personaje, ¿verdad?, Simón de Cirene, que ayuda. Es algo que también Lucas quiere recalcar: cuando la cruz, el dolor, la situación difícil, siempre hay alguien que apoya, que en este caso, ¿verdad?, es este personaje. Y posteriormente también se dirige a las mujeres de Jerusalén diciendo que no lloren por ellas, sino por sus hijos, ¿verdad? Porque es algo que va en el futuro, va a estar sucediendo como lo vemos hasta en la actualidad. Posteriormente ya dice que lo crucifican ante dos salteadores, ante dos, la palabra correcta de ellos son caudillos, son dos agitadores, ¿verdad?, que son, esto los 4 evangelistas lo citan, pero Lucas, aquí es donde vamos a hacer una detención de ver cómo utiliza un paralelismo, algo que no utilizan los otros evangelistas al presentarnos la reacción ante la cruz. Ya cuando tenemos la presencia de las 3 cruces en el Calvario, tenemos ahí la respuesta de uno de los caudillos, de los agitadores que están, en el cual le dice que por si es Dios, ¿verdad?, él utilice su poder, utilice para poder salir adelante, al cual nos enseña esa situación que cuando tú estás sufriendo y te estás padeciendo de dolor, pues muchas veces te revuelcas en ese dolor en lugar de reconocer y de aceptar que podrías cambiar esa situación, que es la otra actitud del otro salteador o caudillo, el cual le pide que lo ayude. Cuando estás en el dolor, esa es una de las actitudes, es cuando estamos sufriendo, pedir ayuda, y le dice Jesús que precisamente hoy estarás en el paraíso. Entonces vemos las 3 enseñanzas en el Calvario de la cruz. La que vimos que te puedes estar revolcando en el dolor, la que te vimos que puedes estar sufriendo pero pidiendo perdón, y al cual te ayudan esa situación a sobrellevar una situación que estás sufriendo por tus pecados, estás sufriendo por tus causas. Pero tenemos la cruz de Jesús, que esa es la que nos muestra cómo Él, sin necesidad de nada, toma, como dice en Filipenses 2, que es la segunda lectura, en este caso de San Pablo, donde dice que Él, teniendo una condición divina, ¿verdad?, se
se somete, ¿verdad?, a hacerse hombre, y además en esa condición acepta una muerte de cruz. Una muerte de cruz que Él toma ese papel por nosotros. Él toma esa actitud de aceptar todos los pecados por nosotros, y esa es la gran enseñanza de toda esta pasión. En esta pasión Jesús muere por nosotros. Nosotros, si queremos realmente seguir imitando a Jesús, tenemos que ir viendo en qué podemos ayudar a nuestros semejantes, ¿verdad?, sustituyendo su dolor, sustituyendo todo eso, compartiendo sus penas, y eso sería una actitud de imitar a Jesús. Jesús es el camino, y tenemos que reconocer que gracias a Él, gracias a esta enseñanza, gracias a toda esa pasión, vamos a poder, que es a lo que realmente Él vino, a darnos testimonio de una resurrección. No podemos entender la muerte si no es a través de la resurrección, pero esta muerte tenemos que pasarla, y tenemos que pasarla en esta tierra bajo dos conceptos. Vamos a tener que morir y vamos a tener que sufrir, pero eso, gracias a Jesús, lo vamos a superar a través de la resurrección. Pues hermanos, no me queda más que decirles que Jesús se ha amado por todos los corazones.